ACOM, una asociación de escuelas diferente. Nuestro lema es compartir y no competir. Creo que eso ha sido algo que desde el principio hemos podido vivir. Nos encanta saber que somos una escuela pues multicultural en todos los sentidos. Nos une justamente pues el amor por la educación y el querer hacer algo por la educación en México, ¿no? Vamos sumándonos a diferentes causas y pues estamos muy contentos de compartirlo con ustedes. Y algo muy importante son la alianza con conferencistas y asesores de alto nivel. Y pues hoy tenemos nada menos que otra vez con nosotros a Leonardo Kurchenko y ahora viene también acompañado de Pablo Doberti. Y bueno, quiero cederle el micrófono a Claudia, que nos va a hacer favor de presentar, Claudia Rojo. Ella también es socia fundadora de ACOM. Bienvenida, Claudia, gracias. Gracias a todos. Efectivamente, hoy nos acompañan dos conferencistas de talla internacional. Está Pablo Doberti, empresario con más de 30 años de experiencia en el sector educativo en toda América Latina. Es parte del Consejo Arco Educación, una de las empresas más grandes de educación en Brasil. Y Leo Kurchenko, periodista y comunicador estandarte referente en temas de política educativa y columnista del diario El Financiero. Asimismo, nos acompañan Lucas Doberti y Santiago Escribano, socios del proyecto Lírica, herramienta de comunicación digital especializada en colegios. Muchas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias por recibirnos a todos ustedes. Les tenemos una presentación muy breve, muy sencilla. Vamos a hablar de lo que consideramos será dos de los ejes esenciales en el regreso a clases. Habrá un regreso y ahora pues todas las instituciones están en el reto y el desafío de cómo, de qué forma, a qué ritmo. Entonces vamos a hablar de estos dos elementos que ven ustedes en pantalla, comunicación y liderazgo, que pensamos serán los elementos centrales del regreso. Uno, la comunicación, una comunicación clara, pertinaz, puntual, eficiente, transparente, que ayude a la comunidad, a todos, a padres, a maestros, a alumnos, a ustedes, directores, a trazar líneas claras de dónde estamos parados. Para los padres de familia en las escuelas sigue habiendo elementos de duda y de incertidumbre. La comunicación eficaz tiene por objeto esencial bajar esos niveles de estrés, de angustia, de ansiedad, de no saber qué va a pasar. Nosotros en Lírica, y ya les presentaremos este proyecto un poquito más adelante, estamos convencidos de que la comunicación no se improvisa. La comunicación se planea, se diseña, se ejecuta con base en una estrategia para lograr objetivos. Y esto es algo que generalmente en la escuela no sucede. Y por otra parte, en la línea del liderazgo, donde estamos convencidos que ustedes, directores, van a jugar un rol y un papel fundamental en los regresos a las escuelas. ¿Y por qué les digo esto? Pues hay mucha ansiedad, mucho desconocimiento. Ustedes, directores, van a jugar un papel fundamental para transmitir a su comunidad las certezas, la información precisa y eficiente que dé tranquilidad. Y en ese sentido serán un poco como faros y como guías en esos regresos. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los protocolos? ¿Cómo estamos cuidando a los niños? ¿Cómo estamos protegiendo a los maestros? Y mucha información en ese sentido en lo sanitario. Pero también habrá mucha información en lo académico, porque hay mucha inquietud de los papás respecto a los aprendizajes perdidos y a más cosas que hablaremos un poco más adelante. Pablo, adelante. Muchas gracias, Leo. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy muy contento, aún que esté en Brasil, además de haber vivido en México y haber trabajado en México varios años. Estoy muy comunicado y muy conectado con lo que va pasando en México. Así que creo que podemos aportarles algunas reflexiones. La región como un todo está relativamente homogénea en términos sanitarios, pero no tan homogénea en términos de políticas escolares y políticas públicas escolares. Entonces podemos tener algunos experimentos ahí que nos ayuden a ver cómo pueden ser los próximos pasos del trabajo escolar en la pandemia. ¿Cómo vemos el regreso o la escuela post-pandemia? Es una escuela distinta, es una escuela con premisas y líneas de desarrollo diferente a la que hemos vivido.
Y aquí es muy importante esta cultura digital que adquirió nuestra comunidad, el mundo entero en el último año. Es como si los niños de primero, tercero, quinto grado se hubieran convertido súbitamente en bachilleres en materia digital. Entonces, una primera premisa de la escuela post-pandemia es una escuela con un avance brutal en cultura digital. Y no solamente me refiero a los alumnos, los maestros tuvieron que ingeniárselas de mil y un formas para exponer, hacer trabajos, poder evaluar, ver el avance o no de alumnos, muchos elementos. Entonces, tenemos un grado de avance en cultura y en dominio de herramientas digitales de nuestra comunidad. ¿Qué vamos a hacer con eso? Yo diseñaría estrategias de potenciar y de fortalecer esa cultura. Otra línea y otro eje central de la escuela pospandemia me parece que será la de la reconexión emocional. Una de las partes que más se ha visto afectada es la socioemocional, la psicoemocional. Es que el nivel de conexión social y de habilidades sociales ha disminuido sensiblemente. Otra de las líneas que observamos es la de la reconexión socioemocional. Permitan que sus alumnos hablen de la pandemia, de lo que sintieron, de lo que perdieron, de lo que sufrieron. Lloremos un poco la pandemia, hagamos un par de días de un lado el tema académico y pedagógico y dediquemos a reconectar, a acordarnos que teníamos vínculos, que teníamos relaciones significativas. Estos son dos ejes que hemos observado de forma muy importante. Ya hablaremos del tema de la comunicación un poco más adelante. Pablo. Esta es la primera evidencia, ¿no? La pandemia retrasó aprendizaje, o hay un aprendizaje que se perdió y ya no volverá. Y sobre eso hay un montón de bibliografía y de evidencias que así lo prueban, tanto en la escuela pública como en la escuela privada. El aprendizaje no tiene la misma fluidez, no tiene la misma velocidad, no tiene la misma consistencia que tiene en el diseño histórico presencial de la escuela. Pero ponemos esto en primer lugar, no para recordarlo, sino para después mostrarles que hay otros aspectos que debemos tener en cuenta. Si estuve hablando con alumnos durante el último mes muy insistentemente, debo haber hablado con 150 alumnos. Y una de las cosas que me parece obvia es que los alumnos tienen un deseo enorme de volver a la escuela. Pero la mayoría de las escuelas comete un enorme error, que es recibirlos con dispositivos de enseñanza, cuando en realidad lo que ellos van a buscar a la escuela es reencuentro y reconexión social. Entonces la escuela está muy ansiosa por recuperar el aprendizaje perdido y ellos están muy ansiosos por recuperar la conexión social perdida. Ese desencuentro es muy traumático y muy frustrante. No prioricen el aprendizaje perdido, porque una parte se perdió y otra la recuperaremos progresivamente. El aprendizaje perdido le puede molestar, la pérdida de la sociabilidad le duele. Y creo que si invertimos ese orden de prioridades estaremos cometiendo un error estratégico. La escuela se fortaleció como institución social necesaria y querida. Creo que en todo el mundo desapareció, por ejemplo, el fantasma del homeschooling. Si alguna vez la gente del homeschooling alucinó con una oportunidad histórica de implantar su modelo, fue en la pandemia. Y no se implantó. Hoy tenemos una gran oportunidad de reafirmarnos y confirmarnos en un lugar esencial del tejido social. No hay sociedad sin escuela. La escuela es un nudo de dinámica social importantísimo, por lo tanto, nosotros somos importantísimos. Yo ratifico esto y lo comparto enteramente. Y me parece que es una de las grandes lecciones de la pandemia. La escuela es un espacio de encuentro social, de aprendizaje compartido, de desarrollo de espíritu crítico, de potencialización de los valores humanos. Eso es la escuela. Y hoy más que nunca la escuela ha confirmado que esa es su vocación antes que incluso la de repetición de contenidos y repetición de preceptos. El alumno, el profesor y el padre han madurado en pandemia, porque tendemos a ver muy rápidamente las pérdidas y nos cuesta bastante más registrar las ganancias. Hablando con alumnos otra vez, se ve claramente que ellos pasaron por experiencias bastante más ásperas que las habituales, pero bastante más formativas que lo habitual.
han debido desarrollar unos niveles de autonomía, de gestión de su tiempo y su responsabilidad que en la vida de toda su escolaridad habrían desarrollado si no hubiera sido la pandemia quien forzó eso. Lo único que los levanta y los mantiene despiertos y conectados con la escuela es su propia responsabilidad. Y eso se llama madurez. Y lo mismo con los profesores. El eje de la tecnología en los profesores es evidente, ¿no? Probablemente más de la mitad de nuestros profesores no tenían la menor voluntad de hacer lo que están haciendo. Y no lo hubieran hecho nunca en la vida si no era por sobrevivencia. Hoy aprendieron el manejo de tecnología, aguantan dar clases en una computadora, se iluminan por atrás de la computadora para parecer mejor en la clase. Es decir, ha hecho una cantidad de cosas que yo no encuentro otra manera de llamarlo que no sea madurez. Y en todos sentidos, me parece, Pablo, han madurado en independencia, han madurado en autonomía, han madurado en capacidad gestora. El regreso será sin duda más digital. ¿Cómo potencializamos esa cultura digital? ¿Cómo la fortalecemos sin descuidar la reconexión social y humana? Creo que ahí está uno de los grandes retos, porque todo lo que aprendimos en materia digital durante este año, pues ahora hay que sacarle jugo, hay que sacarle provecho. No es la misma escuela que los abandonó hace un año y medio la que los debe recibir. Si nosotros espejamos la escuela y no cogemos la diferencia que ellos mismos acumularon, profesores y alumnos, estaremos cometiendo un error que nos va a perjudicar y vamos a perder una gran oportunidad. Yo estoy de acuerdo con esto. El futuro será mejor que el pasado. Cuando hablábamos todos nosotros hace 2 años, nos representábamos nuestro futuro de una determinada manera. Ahora el futuro cambió y ese futuro que cambió recondiciona el presente. Hay cosas que nos parecían esenciales que ya no lo son y otras que no nos parecían esenciales que han pasado a serlo. Que hay que reconocer que se ha movido el piso del presente de una manera bestial y ha abierto nuevos panoramas de futuro. Si no entendemos eso, podemos otra vez no estar a la altura de una oportunidad histórica. Por eso esta agenda hacia adelante es muy diferente de la que teníamos. Me parece que ustedes, educadores, pedagogos, tienen que hacer un trabajo a fondo de qué de lo perdido es esencial, qué es vital para la construcción educativa del edificio pedagógico hacia adelante y qué hay que dejar de lado y desechar. Esta agenda se modifica de raíz, Pablo. Lo que yo creo que es muy importante es que el aprendizaje no es independiente del desarrollo. Personas subjetivamente más maduras aprenden más rápido y mejor. Entonces, tal vez lo perdido se gane a una velocidad impensada porque el sujeto que aprende se ha desarrollado como nadie lo vio. El desarrollo ganado no es menos de la escuela. Y con ese desarrollo ganado que aceleraremos y profundizaremos el proceso de aprendizaje. Pero el proceso de aprendizaje no es lineal. Tiene una variable que es cantidad de contenido y otra variable que es capacidad del sujeto. Si la capacidad del sujeto crece, a la misma velocidad de contenidos crece el rendimiento. Entonces no es verdad que la cuenta es, si perdí tantas horas de aula, no tendré otra manera que sumar esas horas de aula. Si el sujeto es mejor, la cuenta es de asimilación y de velocidad de asimilación. Bueno, el tema de la comunicación, que es algo que llevamos estudiando mucho tiempo. Miren, la comunicación en una escuela, lo hemos dicho ya, carece de estrategia, carece de planeación, de una ejecución seria, sistemática, metodológica. Es con frecuencia más reactiva a la comunidad que propositiva. La comunicación es un eje vital de la vida educativa. No puede improvisarse. ¿Qué hay que hacer aquí? Bueno, pues trabajar, planear, diseñar, poner en práctica estrategias, capacitar voceros, establecer responsables y políticas de comunicación. ¿Qué es de libre flujo y qué no lo es? Muchas veces la escuela concentra su comunicación por Facebook, ¿no es cierto? O incluso por WhatsApp y los utiliza como medios cuando en realidad son instrumentos de apoyo. La comunicación es un tema pues muy serio, muy grave. Decimos que es suficientemente importante como para dejarlo a la deriva. Y me parece que más, decía yo al principio, en la etapa que vamos a vivir ahora, en el regreso, donde hay tanta zozobra, tanta ansiedad. Mis niños están bien en la escuela, están seguros, están protegidos.
han vacunado a todos, los protocolos sanitarios están en lugar, están funcionando, están operativos. Todo esto tiene que ser comunicado con precisión porque baja la ansiedad. Nosotros en Lírica estamos convencidos en reconstruir y rediseñar por completo la comunicación educativa. Otorgarle a la escuela pues un plan, un eje rector que le permita establecer diversos caminos y diversas rutas o vasos comunicantes con su comunidad. Esto no pasa de la noche a la mañana, hay que trabajar en ello, hay que implementar mecanismos, pero se puede hacer, se los aseguro. Un primer movimiento, como decía Leo, es darle a la comunicación suficiente entidad. Porque cuando gana entidad, la escuela la problematiza mejor, y cuando la problematiza mejor, la resuelve mejor. No se va a resolver bien si la ignoramos. Entonces, nuestra primera propuesta es pongamos a la comunicación en su lugar. Y su lugar es un lugar no subordinado a la administración ni subordinado a lo pedagógico. Es un lugar de entidad propia que requiere foco, tiempo, recursos y herramientas a la altura del peso estratégico que esto tiene en la configuración y la dinámica de una institución escolar. Esa frase, la tecnología es una herramienta, es una frase que todos hemos escuchado y muchas veces dicho. Y no es una frase falsa, pero es una frase incompleta. Porque la tecnología suele empezar como una herramienta que parece estar al servicio de mejorar o abaratar lo que hacemos. Al final, si la herramienta es buena, si la tecnología es buena, acaba transformando lo que hacemos. Podemos evaluar el presente como quieran, más eficiente, menos eficiente, con más botones, con menos botones. Pero la verdad, lo que le estamos proponiendo es un camino donde la tecnología apalanque la transformación y la potenciación de la comunicación en las escuelas. Esa es la verdadera propuesta de Lírica. Si nosotros logramos estar en los móviles de los padres, con un aplicativo dedicado a la comunicación y conectado con la escuela, creo que no podemos imaginar cosas de corto plazo. Debemos imaginar mundos increíbles de potenciación y sofisticación, vuelvo a decir, de lo que con eso se puede hacer en materia de comunicación. Leo. Sobre todo que no hay vuelta atrás, ¿no es cierto? Es decir, una vez que se ha dado este paso y este camino, tú dices, te lleva a otras dimensiones y a otros mundos, pero lo cierto es que se modifican las relaciones sociales, cambia la vida, eso es importante entenderlo. Luque, adelante, tenemos algo más. Bueno, ya decíamos esto, ya mencionábamos como un diagnóstico generalizado el hecho de que no hay un funcionamiento orgánico y exige una planeación estratégica. Pablo. La comunicación institucional escolar es un elemento que no funciona bien y que contribuye a una tensión medio estructural, medio inherente a la relación familia-institución. Pero el otro lado es una instancia clave. Entonces, si la reconocemos como clave, si la reconocemos como deficitaria, entonces ahí nos podemos poner a trabajar. Hemos detectado problemas de todo tipo, problemas de canal, que es lo que Leo decía, qué usamos para qué, detectado problemas de estrategias, cómo comunico, a qué momento comunico cada cosa, cómo jerarquizo las comunicaciones, y deficiencia general, costos, tiempos. Entonces, es una instancia clave, crítica y en crisis. Por eso es que fundamos Lírica, porque creemos que tenemos un área de oportunidad, de contribución esencial a la mejora del funcionamiento institucional como un todo. Las redes sociales no fueron inventadas para que la gente se comunique. Las redes sociales fueron inventadas para que se produzcan otro tipo de actividades sociales. Solamente WhatsApp, desde el punto de vista comunicativo, es muy ineficiente, es muy difícil jerarquizar, es muy difícil buscar, porque su función no es estructurar una comunicación sistemática. Por otro lado, decíamos ahí, el mail, nos guste o no, no existe más. Nadie mira más el mail, o por lo menos no lo mira con la frecuencia que una comunicación asertiva requiere. Y si el mail no puede ser un canal, imaginen lo que le queda al papel, al cuadernito que algunos de ustedes todavía utilizan, que va y viene en la mochila agregando peso y haciendo todo tan rudimentario como suena. Nos parece que hemos detectado un problema importante y un problema con un enorme potencial de desarrollo.
Por eso estamos tan ilusionados con Lírica. Lírica es la conjunción de un saber hacer muy maduro de parte de Leo, muy complementado por mí con toda mi experiencia educativa y escolar, y muy apalancado en una tecnología que trae muchísimos recursos para poder atrevernos a cosas que nunca pensamos. En los últimos 3 años, algo así como 30.000 escuelas particulares en todo el territorio brasileño adoptaron soluciones como estas. Las adoptaron porque hubo una oferta bien planteada, bien narrada y bien resuelta tecnológicamente. Y cuando vivieron una herramienta propia de esto, con foco en esto, y diseñada para resolver los problemas de esto, les cambió la vida. Y la transformación fue bestial, 30.000 escuelas en 3 años. Bidireccionalidad. La comunicación es de ida y vuelta, ya no es como cuando yo iba a la escuela, que había un emisor y un receptor iba de un lado y el otro recibía y era un receptor pasivo. Esto es vivo y está vivo todo el tiempo. Hoy debemos diseñar y debemos evolucionar a comunicaciones más eficientes y más rápidas. Entonces, 1, bidireccionalidad. 2, rapidez, eficiencia. Y vienen tiempos en que no podemos garantizar, lo saben ustedes, una regularidad escolar. Vendrán regresos mixtos, híbridos, circulares, rotativos, unos aquí y otros en casa, donde estas herramientas serán de vital importancia para que la escuela mantenga comunicación, conexión y vínculo con sus comunidades. Este tipo de comunicación se instalará como una herramienta de consumo básico. Si tenemos preguntas o alguna inquietud por parte de los directores, con todo gusto. Una pregunta fácil. ¿Sí? ¿Cuál es el futuro de la educación desde su punto de vista? Qué tramposo, ¿eh? Esa es la fácil, Ludwig. Esa es la fácil, sí, claro. Vas, Pablito, vas. Yo creo que hace mucho que está la convicción de que la educación tal como está configurada no funciona bien. Los procesos pedagógicos generalizados no son suficientemente eficientes para desarrollar los ciudadanos que el mundo moderno requiere y prefiere. Ese desajuste entre los modelos y la expectativa social es muy fuerte. Ahora, nadie podía fechar nunca ese momento de la inflexión. Todavía no me animo a ponerle una fecha, pero puedo afirmar una cosa. Está mucho más cerca de lo que estaba antes. Y no porque haya pasado tiempo, sino porque la pandemia aceleró el proceso de generación de condiciones de la transformación. La carga de papel, por ejemplo, en la vida escolar se va a reducir dramáticamente en los próximos poquísimos años. Presencia de lo digital como situaciones absolutamente cotidianas y del celular como un elemento fundamental de articulación y de experiencia educativa va a crecer exponencialmente, también a velocidades enormes, y la metodología va a ser impactada de manera directa. Además de que es lo que creo, dicho sea de paso, es lo que deseo. ¿Están ustedes sugiriendo que los maestros, en vez de suponer que los alumnos llegarán únicamente con traumas emocionales, volverán con habilidades y fortalezas que debemos descubrir y aprovechar? Sí. Yo diría que sin duda, Ludwig, Sí. con grandes aprendizajes y fortalezas. Ya hablamos suficiente de las digitales, pero también hablamos de este tema de la madurez, en el sentido de dimensionar el valor y la importancia de lo socio y de lo psicoemocional, de lo familiar. Pablo, adelante. Yo me atrevo a comparar la pandemia con una guerra. ¿La guerra solo trae pérdidas y problemas? Probablemente no. Hay por abajo de los que viven una guerra un proceso de madurez que hace al que Alemania sea hoy lo que es. Probablemente no lo sería sin haber pasado por la guerra. Entonces yo creo que eso es lo que pasó. Hay una superficie de trauma real, y hay un subterráneo de madurez obligada, compulsiva, traumática, áspera, pero madurez al fin. Y yo creo que como escuelas debemos mapear bien eso, debemos tomarle el pulso a eso, porque son skills con los que podemos trabajar y debemos trabajar. Porque a mi criterio, los alumnos van a acelerar como aceleraron los países posguerra.
en este tema de la comunicación o de la relación con los padres de familia, con los alumnos, en general toda la comunidad educativa, ¿cómo fortalecemos el sentido de pertenencia de las comunidades educativas en esta incertidumbre que nos tiene el desarrollo de la pandemia, ¿no? La burbuja formada de manera reactiva para sobrevivir a la pandemia se pincha apenas la escuela abre sus puertas. Aquí en Brasil lo estamos viendo y los alumnos retornan con más adherencia y más vehemencia a la escuela, aún los pequeñitos. Es decir, se va a restablecer por completo eso que está perdido. El sistema no perdió alumnos y no los va a perder. Y la referencia de la institución es cada vez más fuerte. Nadie llega a la conclusión de que era mejor tener al niño en casa enseñándole a la tarde con una maestra contratada. Nadie. La escuela es una maravilla. ¿Cómo nos gustaría a todos pensar que este comportamiento de la sociedad educativa en Brasil se repitiera en México, ¿no es cierto? ¿No? Yo pondría, que me corrija Pablo, mucho énfasis en lo humano. Porque ¿cómo genero desde mi institución vinculación, identidad, sentido de pertenencia? Darle a tu comunidad algo que no recibe en otra parte. Hay que hacer un ejercicio catártico, me parece, de vaciar y procesar lo duro y lo pesado que hemos vivido todo este tiempo. Creo que eso ayuda a fortalecer la identidad, Ludwig. Esta siguiente pregunta es en el sentido de si la estrategia de comunicación post-pandemia cambia solo por lo tecnológico o desde otros ángulos también. Yo creo, Ludwig, que la parte de la pregunta que yo cuestionaría es eso de solo la tecnología. Porque a mi criterio la tecnología nunca es solo la tecnología. Cada vez que aparece la tecnología impacta en los comportamientos y impacta en los contenidos. Cuando una tecnología como esta se instala, el padre quiere tener un diálogo customizado en tiempo real con la escuela. Porque ahora se puede tener. No necesita llamar por teléfono, pasar por la secretaria para ver si el director está disponible. Entonces empieza a pretender cosas que la escuela le puede ofrecer. Y eso eleva la calidad del vínculo. Cada situación se ve transformada y potencializada cuando la tecnología es buena. Entonces yo creo que es verdad que se trata de tecnología, pero es verdad que se trata de una tecnología que impacta en comportamientos, contenidos y en lógicas de comunicación. La comunicación entre escuela y familia debe crecer. Y la tecnología es un gran favorecedor de ese crecimiento. La escuela que asuma esto con seriedad y tenga un debate interno de evolución continua, de entender todo esto en materia tecnológica, tendrá futuro. La escuela que se encierre y que sus procesos sean hacia adentro y que pretenda defender y sostener el statu quo de las clases iguales y los maestros, esa escuela está llamada a desaparecer. Porque toda crisis definitivamente es una gran oportunidad de cambio, de mejoras, de reinventarse, de descubrir nuevos caminos, ¿no? Y nosotros mismos nos vemos como una asociación de escuelas diferente, queremos formar parte del cambio, pues qué mejor que hacerlo de la mano de expertos, de entusiastas como ustedes que llevan también muchos años vinculados a la educación. Pues muchísimas gracias. Yo puedo cerrar, primero, un profundo agradecimiento por el espacio que nos dieron, por la paciencia que nos tuvieron, por el interés que manifestaron, por la estabilidad de la presencia en todo un foro largo por Zoom. Ludwig, Clau, Iona, todo el equipo de ustedes, en primer lugar, felicitarlos porque aunque la escuela privada y la escuela pública sea tan diferente en tantas cosas, de todos modos podemos tender puentes y tirar lazos y comunicarnos y ofrecer apoyo. Los felicito de todo corazón. Muchas gracias a todos y espero estemos en comunicación muy pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Claudia, gracias, Pablo. Pablo, Lucas, Leo. Chao, chao. Chao.